El método de integración que veremos se llama integración por sustitución trigonométrica. Voy a repasar el teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. Tengo un triángulo rectángulo. Es triángulo rectángulo porque aquí tengo un ángulo de 90 grados. Los lados que forman este ángulo de 90 grados se les llama catetos y el otro lado se le llama hipotenusa. El teorema de Pitágoras me dice lo que mida la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de lo que midan los catetos al cuadrado. Si quiero despejarse, saco raíz y me queda la hipotenusa es la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más lo que mida el otro cateto al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras y también se va a usar las relaciones trigonométricas. Sigo teniendo mi triángulo rectángulo, pero ahora me voy a fijar en un ángulo. Este ángulo está formado por este cateto y la hipotenusa. Este cateto que forma parte del ángulo se le va a llamar cateto adyacente. El otro cateto se llama cateto opuesto y aquí está la hipotenusa. A partir de los cocientes de lo que midan estos tres lados, voy a tener ya sea seno, coseno, tangente o cosecante, secante y cotangente. ¿Sí? El seno del ángulo, ¿cómo se define? Lo que mida el cateto opuesto entre lo que mida la hipotenusa. El coseno se define lo que mida el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. A este se le llama cosecante y va a ser lo opuesto a el seno. Entonces, en vez de tener cateto opuesto entre hipotenusa, voy a tener hipotenusa entre cateto opuesto. A este se le llama secante y va a ser lo opuesto al coseno. En vez de tener cateto adyacente entre hipotenusa, voy a tener hipotenusa entre cateto adyacente. Y a este se le llama cotangente. Va a ser lo opuesto a la tangente. Entonces, en vez de tener cateto opuesto entre cateto adyacente, va a aparecer al revés. Va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. A partir de estos cocientes se pueden definir estas otras relaciones. La tangente, por definición, había dicho, cateto opuesto entre cateto adyacente. Si tanto arriba como abajo multiplico por la hipotenusa, no altero la fracción, sigue siendo la misma. Pero esto lo puedo ver como una consecuencia de aplicar la ley del sándwich a esta división de fracciones. La ley del sándwich dice, cuando tengo una división de fracciones, arriba me va a quedar producto de extremos, o sea, cateto opuesto por hipotenusa, es lo que me queda arriba. Y abajo me va a quedar producto de medios, o sea, cateto adyacente por hipotenusa. Pero, ¿quién es cateto opuesto entre hipotenusa? Eso es el seno. ¿Y quién es cateto adyacente entre hipotenusa? Eso es coseno. Por lo tanto, tengo que la tangente es seno entre coseno, ¿sí? La cosecante por definición es hipotenusa entre cateto opuesto. Si arriba multiplico por 1 la hipotenusa, no la altero, sigue siendo la hipotenusa. Si abajo multiplico el cateto opuesto por 1, sigue siendo el cateto opuesto. Pero esto lo puedo ver como consecuencia de aplicar ley del sándwich a esta división de fracciones. Arriba me queda producto de extremos, 1 por hipotenusa, ¿sí? Y abajo me queda producto de medios, cateto opuesto por 1. 1 entre 1 me va a dar 1 y cateto opuesto entre hipotenusa por definición es seno, ¿sí? Entonces la cosecante es 1 entre seno.